Dice Jesús así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a leerlo una vez más. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos, hermanos, a entrar en este tema que tiene que ver con la paternidad de Dios y que creo que nos puede ayudar mucho en nuestra vida, entender que el hecho de que le hayamos entregado nuestra vida a Jesús nos da el derecho de ser parte de la familia de Dios. La Biblia dice en Juan 1 que todo aquel que ha recibido a Jesucristo se ha convertido en un hijo legal de Dios. Dice ahí en Juan 1:11: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y esa es nuestra puerta de entrada. Recibir a Jesús es nuestra puerta de entrada para entrar dentro de una relación de paternidad con nuestro Dios. Obviamente el entregarle nuestra vida a Cristo no nos hace hijos maduros, simplemente nos hace hijos con derechos legales delante de Dios. Pero para poder, hermanos, representar, para poder llegar a donde Dios nos quiere ver a todos, hermanos, va a tomar un proceso, va a tomar tiempo que nosotros podamos llegar a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Sin embargo, diga conmigo: voy en el camino. ¿Tiene fe que va a llegar? Bueno, este pasaje es muy revelador porque Cristo está diciendo que nosotros debemos de ser ¿qué? ¿Cómo debemos de ser? Dice Jesús: perfectos. Perfectos, ¿cómo? Perfectos. Y cuando nosotros nos encontramos la palabra perfecto, ¿qué es lo que siempre decimos cuando hablamos de perfecto? Siempre decimos: es que yo no soy perfecto. Es que nadie es perfecto, ¿sí me explico? Y en nuestro concepto de perfección siempre es pues alguien que nunca se equivoca, alguien que todo el tiempo hace las cosas bien. Y cuando entramos dentro del terreno de perfecto, aquí esta palabra no tiene que ver con alguien que no se equivoca, sino más tiene que ver con una persona que ha llegado a ser madura. ¿Una persona que ha llegado a ser qué? Madura. Lógicamente, hermanos, que nosotros no podemos ser o tener la perfección de Dios, porque si tuviéramos la perfección de Dios, pues entonces fuéramos Dios, ¿verdad? Así de sencillo. Pero sí hay algo que Dios espera de todos aquellos que han recibido a Jesús en su corazón, que ahora por derecho legal son hijos de Dios, y es que maduremos. Por favor, diga conmigo: Dios quiere que yo madure. Por favor, dígale al que está al lado: Dios quiere que madures. Dígale: es en serio, ¿ok? Dios quiere que nosotros maduremos, hermanos. Los hijos con los cuales Dios Padre se siente más glorificado o se siente que recibe más honor son con los hijos maduros. Y no quiere decir que Él no nos ame, nos ama a todos. Pero en realidad, hermanos, la Biblia dice que Dios es glorificado cuando nosotros llegamos a cumplir su propósito de ser gente que tiene mucho fruto, hermanos, y un fruto que permanece. No solamente el fruto tiene que ver con cuántas almas podemos traer a los pies de Cristo, sino cuánto del fruto de lo que Dios es en nuestra vida se puede manifestar en nosotros, ¿ok? Así que en esto es glorificado mi Padre, dijo Cristo, en que ustedes lleven mucho fruto y que ese fruto permanezca. O sea, que si ya cambiamos algo en nuestra vida, pues continuemos con ese cambio y no parezca que vamos por la vida de una manera cíclica, cambiando un día y luego otro día ya no somos así y luego cambiamos y a veces algunos de nosotros somos cíclicos, muy dependientes de las emociones y muy dependientes a veces de las circunstancias por las cuales estamos pasando. Sin embargo, Dios está creyendo por nosotros que Él nos ama así maduros. Entonces vamos a estar viendo algunas de esas cosas, pero me gustaría que pudiéramos entender un poquito la mente de Dios,
que Él nos dejó en su palabra, de lo que Él espera de nosotros. Aquí este pasaje Jesús está diciendo que nosotros seamos perfectos, obviamente no con la perfección de Dios, pero sí con un nivel de madurez que si Cristo supiera que no lo podríamos lograr, entonces no lo hubiera dicho. Pero si Él lo dijo, es que es posible. Así que diga conmigo, es posible que yo sea maduro. Claro, es posible, y es tan posible, hermanos, que el Señor dejó herramientas para que nosotros podamos madurar. Ahora vayamos a el libro de Romanos, por favor, capítulo 8. Mire lo que está en la mente de Dios, mire lo que Dios está pensando respecto a nosotros. En Romanos 8:28 es un texto que muchos conocemos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si nosotros amamos a Dios, significa que todas las cosas que sucedan a nuestro alrededor nos deben de ayudar para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero que pongan mucha atención al verso 29, porque a los que antes conoció, este pasaje dice que Dios nos conocía antes de que naciéramos. ¿Cuántos saben que hay suficiente evidencia bíblica para probar que Dios ya nos conocía antes de que naciéramos? ¿Sí o no? Sí, y no tengo que ir a muchos textos, porque hay muchos textos que hablan de que Dios ya nos conocía. Uno que es muy socorrido es el texto de Jeremías. ¿Se acuerdan, verdad? Antes de que nacieras yo ya te había escogido, ya te había puesto como un profeta a las naciones. Eso significa que Dios ya nos conocía. Cuando Él habla de eso, dice: a los que antes conoció, también los predestinó. La palabra predestinar significa fijar un destino anticipadamente. O sea, Dios anticipó y fijó un destino para nosotros. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el propósito más grande de Dios? Bueno, ahí está. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dice en este verso que fuéramos hechos conformes a ¿qué? A la imagen de su Hijo. O sea, el Padre nos predestinó ¿para qué? Para que fuéramos hechos a la imagen de ¿quién? De Cristo. A la imagen del Cristo resucitado. A la imagen del Cristo que caminó sobre esta tierra. Este pasaje dice que Dios nos creó para eso, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea ¿el qué? El primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, Jesús viene a ser nuestro primogénito, nosotros somos los hermanos, y el propósito es que nosotros seamos como Él. Ese es el plan, ese es el propósito. Ahí está específicamente delineado. Y si Dios ya nos conoció desde antes, y si ya Dios nos predestinó desde antes, quiere decir que sí podemos. Amén. No porque lo hagamos en nuestra fuerza, sino porque fuimos diseñados para ser como Él. Todos los que estamos aquí fuimos diseñados para ser como Él. Ahora, dentro de esto, vayamos ahora al libro de Romanos, el libro de Efesios, disculpe. Efesios capítulo 4. No quiero hacer muy larga la introducción. Efesios 4 dice en el versículo 11: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y dice que estos ministerios fueron constituidos para perfeccionar, encuentra la palabra ahí, madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a ser un varón ¿qué? Perfecto, varón maduro, a la medida de ¿qué? De la estatura de la plenitud de Cristo.
Cuando tú estás pensando y diciéndole a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y Dios está diciendo, quiero que seas como Jesús en la tierra. Ese es mi propósito, ese es mi plan. Quiero que seas como Él. Él fue el primero con esa genética. Y el propósito, mis hermanos, es que nosotros entendamos que Dios, ese es su plan maestro, Jesús es el modelo, y nosotros tenemos que permitir que esa vida de Jesús esté en nosotros. Y miren lo que sucede en el verso 14, que Dios no quiere que ya no seamos ¿qué? Niños. Diga conmigo, Dios no quiere que sea un niño. ¿Saben ustedes que hay personas que son niños eternos? O sea, hay una infancia eterna en muchas personas, porque no hemos logrado adquirir las habilidades, las destrezas, la gracia, el fruto para ser considerados hijos maduros. Entonces somos niños que fluctuantes, somos niños, dice ahí, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por diferentes vientos de enseñanza. Y Dios no quiere eso, no quiere que seamos niños que están yendo de un lado para otro, y hermanos llevados por diferentes tipos de enseñanza. Y mucha de esa enseñanza puede ser, dice, por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Otra de estas versiones que estamos leyendo es: Dios no quiere que seamos confundidos por vientos de doctrinas de personas que su única intención es engañarnos. Ese no es el plan de Dios. Ahora, ¿cómo logramos que ese propósito se cumpla? Bueno, ahora, ¿qué se necesita para madurar? Bueno, la Biblia dice que necesitamos los ministerios. Por eso tenemos que estar expuestos a los ministerios. Tenemos que estar expuestos a los apóstoles, tenemos que estar expuestos a los profetas, pero no solo a ellos. La Biblia dice que tenemos que estar expuestos a pastores, tenemos que estar expuestos a maestros, tenemos que estar expuestos, hermanos, también a evangelistas. Una de las cosas que Dios me ministraba en estos días, hermanos, que el profeta estaba aquí, es que necesitamos, cuando él hablaba un poquito sobre la unción para los milagros y todo eso, nosotros sabemos que todos los que estamos aquí podemos orar y creer por la sanidad de una persona que está enferma y creer que puede ser sana. Pero también sabemos que hay ministerios muy poderosos también en el área evangelística, que han sido dotados de parte de Dios con ciertos dones para poder producir y avivar lo milagroso también, y que tienen una gracia especial para despertarnos a lo que es un evangelismo o un área de evangelismo más fuerte todavía. Entonces yo me quedé pensando seriamente en eso, y estoy pensando en que Dios nos va a permitir. Esto es solamente algo que les estoy compartiendo ahorita de probadita, obviamente no hay nada planificado, pero la idea sería que Dios nos permitiera tener una cruzada. Yo creo, hermanos, que juntos podemos trabajar para tener una cruzada y realmente, hermanos, también exponernos a otro tipo de ministerios que tal vez no nos hemos expuesto tanto. Si usted se fija, nuestras cumbres tienen que ver más con apostólico, profético, y creo que necesitamos mucho también el área magisterial y el área del evangelista. Es algo muy, muy importante, y que Dios nos va a permitir, pues no solo traer gente de fuera, sino que aquí mismo creo que hay gente también que Dios tiene algo en ese tipo de áreas que estamos hablando ahorita. ¿Cuánto su espíritu coincide con esto, hermanos? Si su espíritu coincide conmigo, entonces diga amén. Y entonces, si usted dice amén, entonces yo tomo ese amén y me voy a sentar con usted y vamos a orar juntos al respecto, porque creo que Dios quiere movernos por esa dirección, y Dios lo hará. Amén, Dios lo hará, porque tenemos que ser expuestos a los ministerios. Diga, a todos los ministerios. Amén. No podemos, yo no puedo, yo no tengo todo y no puedo dar todo, y las personas que estamos aquí no lo sabemos todo, no lo podemos dar todo, pero es bueno cuando podemos tener una actitud de decir: ven y ayúdame, ¿verdad? Ayúdanos para poder desarrollar
algo más en otras áreas que tal vez no son el fuerte de nosotros. Ahora, pero sí quiero que vea esto en el verso 15, o sea, por un lado son los ministerios, pero por otro lado dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pongan mucha atención al verso 16, me parece un verso que a lo mejor lo hemos leído muchas veces o ya lo hemos enfatizado, pero vamos a enfatizarlo una vez más. De quien todo el cuerpo, diga conmigo, todo el cuerpo, bien que concertado, ¿verdad? Bien concertado y bien unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Qué hacen las coyunturas? Lo que Pablo está diciéndonos aquí, hermanos, es que no solamente es un trabajo de los ministerios, sino es un trabajo del cuerpo. Del cuerpo. ¿Qué significa eso? Que así como necesitamos ministerios, también necesitamos el cuerpo. Necesitamos a los hermanos. Amén. A todos los necesitamos. Mire que una de las cosas que el enemigo a veces trata de hacer es sacarnos fuera de la casa o del cuerpo, porque él sabe que si hace eso, entonces no vamos a recibir los nutrientes del cuerpo. Y entonces, hermanos, sabemos que todos necesitamos de todos, es un cuerpo en Cristo. Y dice que las coyunturas que hacen se ayudan, una a otra. Y entonces, hermanos, lo que Pablo está diciéndonos aquí es que sí vamos a crecer, pero vamos a crecer juntos. Dígale al que está al lado, vamos a crecer juntos. ¿No le parece que seríamos un cuerpo anormal si creciera una pata y otra no, verdad? Perdón por la expresión, una pierna y otra no. O una mano le creciera y la otra le quedara más chiquita. Sería algo deforme, ¿verdad? Entonces, yo quiero entender que el plan de Dios es que todo el cuerpo vaya creciendo. ¿Sí me explico? Todos, o sea, todos. No solo unos cerebritos que crezcan más, no solo unos que sean más inteligentes que los demás, sino que todos vayamos creciendo juntos. Fíjese que lo que Dios desea hacer, lo desea hacer con su cuerpo. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y Dios desea, hermanos, que su cuerpo crezca equilibradamente. Amén. Dios desea que todos, por ejemplo, en los versos que leímos, si usted regresa ahí, por favor, dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe, o sea, que todos seamos gente de fe. ¿Qué más? Que todos seamos gente que tiene un conocimiento de Cristo. Todos, diga conmigo, todos. O sea, entonces el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según que la actividad propia de cada miembro. ¿Qué sucede cuando cada miembro hace su función? En el cuerpo, dice, recibe su crecimiento. Que su mentalidad no sea, pues yo crezco y si el otro no quiere crecer, que no crezca. No. La idea es que todos podamos colaborar para que todos podamos crecer. El plan de Dios es que todos cooperemos unos con otros, con nuestros dones, con la gracia que Dios nos ha dado a cada uno, con las capacidades que tenemos, cooperemos unos con otros. Y si tú sabes algo que el otro no sabe, entonces tu responsabilidad es ¿qué? Enseñárselo. Amén. Hermanos, creo que ya debemos pasar por alto esos momentos donde pensamos que nada más uno va a llegar, que nada más uno va a ser la estrella. Creo que nos tiene que caer a todos la revelación de que lo que Dios desea hacer, lo desea hacer con todos. Sé que no todos a lo mejor quieren oírlo o están dispuestos a hacerlo, porque a veces entramos dentro de una filosofía de competir unos con otros, a ver quién tiene más conocimiento, a ver quién conoce más. No, creo que la idea es que si yo conozco algo, yo se lo puedo compartir a alguien, ¿verdad?
Y si la otra persona sabe algo, me lo puede compartir. Yo nunca me he negado, por ejemplo, a alguien que quiere orar por mí. Si ustedes quieren orar por mí y ponerme la mano, yo no tengo problema con eso. Yo creo que necesito su oración. O sea, malo fuera que yo dijera, ay, ¿qué sabes tú, verdad? ¿O qué me vas a ministrar tú, verdad? A saber cómo andas. Pues no, eso sería una falta de humildad. ¿Sí me explico? Miren, hermanos, que en algún momento, lo pongo como un ejemplo. Hay gente que me ha llamado y me dice, pastor, yo considero esto, no sé si usted lo ha visto así o no lo ha visto así, pero yo quiero darle lo que yo siento, lo que yo oré, a lo mejor lo que el Señor me mostró, porque vuelvo a repetirles, no lo sé todo. Estamos creciendo juntos, ¿cierto? ¿Cierto o no? Estamos creciendo juntos, no lo sabemos todo, pero según la actividad propia de cada miembro, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿Cómo? ¿Cómo debe ser todo? ¿Cuál es el ingrediente principal? En amor. O sea, todo lo que hagamos, hermanos, debemos de hacerlo en amor. Entonces, ¿cuál es la manera que nosotros podemos llegar a la estatura de Cristo, hermanos? Exponernos a los ministerios y segundo, exponernos al cuerpo. Amén. Que entendamos, hermanos, que no podemos hacerlo nosotros solos, necesitamos a nuestros hermanos. Mira, es un error que tú pienses que solo necesitas al pastor. Eso es un error. Tú necesitas a tus hermanos también. Amén. Es que yo nada más, es que mi onda es nada más con el apóstol, ¿verdad? Ese tipo nada más es el único que yo lo oigo y me llega la palabra. Los demás, no. No podemos pensar así, hermanos. Nosotros tenemos que exponernos a todos los hermanos y tenemos que escucharlos a todos. Todos tienen algo que aportar a nuestra vida y en algún momento van a ser de bendición para nuestra vida. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Bueno, eso es lo que dice la palabra. Esa es la forma como nosotros crecemos. Entonces Dios, en su infinito amor, lo que hace, hermanos, es que Dios nos coloca en familia. Por eso dice aquí en Efesios capítulo 2, por favor, Efesios 2. Si usted me pregunta si ya entré a las características, no, todavía no entro, hermanos, pero estoy poniendo una pequeña plataforma. Creo que si sigo así va a ser todo el edificio. Ok, Efesios 2, versículo 17. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por medio de él, de Cristo, los unos y los otros, si tú ves los versos que están antes, te vas a dar cuenta que esto se está refiriendo a los judíos y se está refiriendo a los no judíos. Y dice en el 18, por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a quién? Al Padre. Así que ya no somos extranjeros, no somos extraños, no somos advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y ¿qué más? Miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos son miembros de la familia de Dios, hermanos? Amén. En esta relación tan linda, pudiéramos pensarlo y verlo de esta manera: Dios como nuestro Padre, Jesús como nuestro hermano mayor, y nosotros a través del Espíritu Santo y su fuerza que Él nos da. Él es el único, míreme acá, es el único que nos da esa convicción de que somos hijos. Y lo vamos a ver en un ratito más, cómo nos conectamos con el Padre a través del Espíritu Santo. Entonces, bien, vayamos a la cualidad número uno. Número uno, un hijo verdadero representa, no sustituye. Repito, un hijo verdadero, ese es el punto número uno, representa, no sustituye. Vamos a ver en Hebreos capítulo 1, algunas citas se las voy a dar y otras, hermanos, van a dar por sentado que ya están ahí escritas porque son familiares. Hebreos 1 dice en el verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces
Y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién nos ha hablado? Por el Hijo. Dios habló de muchas maneras en el Antiguo Testamento a los padres a través de los profetas. Y en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí está hablando del Padre y del Hijo. Ahora vean cómo se enfoca en el Hijo. El verso 3, el cual, el Hijo. ¿Qué es el Hijo, hermanos? El resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia. ¿Qué es Jesús? El resplandor de la gloria del Padre y es la imagen misma de la sustancia de lo que el Padre es. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, la pregunta es, ¿el Hijo es el Padre? Vuelvo, ¿el Hijo es el Padre? No, el Padre es el Padre. El Hijo lo que viene a hacer es a representar ¿a quién? Al Padre. Él es la imagen del Padre. Es más, hay otra parte de la Biblia que dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Dios Padre es representado a través de su Hijo en esta tierra. Hermanos, Dios lo introduce a este mundo y el Hijo viene a representar, no a sustituir al Padre, Él viene a representar a su Padre. Por eso tú vas a encontrar a Jesús diciendo cosas como estas. Por ejemplo, Él dijo, yo solo hablo lo que oigo que el Padre está hablando. Vas a encontrar otro texto que dice que Él solo hace lo que ve al Padre hacer. O sea, yo solo hago lo que el Padre está haciendo. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Bien, vas a encontrar esos versos en diferentes partes. Vas a encontrar otro versículo donde dice Jesús que no se haga mi voluntad, sino se haga que tu voluntad. Y hay una ocasión donde vamos a ver en Juan, por favor, este sí quiero que lo lean, este texto. Juan 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Dice Jesús en el verso 7, si me conocieseis, ¿también a qué? A mi Padre conocerías. Y desde ahora, fíjese bien lo que dice, le conocéis y le habéis visto. Y luego dice el 8, Felipe le dice, muéstranos al Padre, ¿y qué? Y con eso nos basta. Jesús le dijo, si ustedes me conocen, van a conocer al Padre. Y luego dice, y desde ahora ya lo conocen, y ya lo han visto. Y entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, y ya con eso es suficiente. ¿Y qué le dice Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús no está sustituyendo al Padre, está representando al Padre. Él es un buen hijo. Ahora, ¿Jesús es como Dios Padre? Sí, absolutamente. Él está en esta tierra, mismo carácter. Por eso, si alguien dice, yo quiero conocer a Dios, tienes que conocer a Jesús. Porque Él es lo visible de Dios. Es que yo quiero conocer a Dios, conoce a Jesús. ¿Cómo puedo conocer a Jesús? Empieza por leer los evangelios.
No vas a entender todo, pero empieza por leer los evangelios y empieza a ver qué decía Jesús, qué enseñaba Jesús, cómo se relacionaba Jesús, qué eran las cosas que eran más importantes para Jesús. Entonces tú vas a saber cómo piensa Dios, cómo es el Padre, cómo se relaciona, qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad. Todo lo que Cristo hizo fue su voluntad. Entonces quiere decir que en Cristo está revelada la imagen del Padre. Jesús es el Padre visiblemente. Sin embargo, no está sustituyendo a su Padre, lo está representando. ¿Estamos hasta aquí, hermanos? Espero que esto no sea muy profundo. La idea de Cristo aquí es que Él venía, y Él lo dijo aquí: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y sabe cuál es el propósito? Que un día se cumpla eso en nosotros. Si tú me has visto a mí, tú has visto lo que Dios es en mí, lo que Jesús es en mí. El verso anterior, unos versos anteriores, Jesús dice en el verso 6: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay manera de que tú puedas conocer a Dios, escúchame bien, por conocimiento humano. No hay manera. La única manera de conocer a Dios es por la forma como Él se reveló. Y la forma como Él se reveló es Cristo. Quien conoce a Cristo, conoce al Padre. Felipe quería que le dieran una visión del Padre, y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy y no me has conocido. El que me ha visto a mí, he visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Un hijo verdadero, ¿qué hace? ¿Cuál es el punto aquí? Representa, no que no sustituye. Dios, hermanos, nos coloca a todos en relaciones familiares. Todos nacimos dentro de una familia, todos, y luego venimos a lo que es la familia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y todos somos colocados dentro de esas relaciones, hermanos. ¿Y sabe cuál es el propósito de Dios, por ejemplo, al ponernos en una familia? El propósito de Dios de hacernos vivir en familia es que nuestros padres, ese es el plan, ese es el propósito, que no se hace porque no se conoce a veces, es que nosotros seamos facilitadores. Diga conmigo esa palabra, facilitadores, para que nuestros hijos puedan tener una mejor imagen de Dios. Porque quien puede tener una buena paternidad con sus hijos, los hijos van a tener menos problemas a la hora de acercarse a Dios. En realidad, le voy a decir para qué fuimos diseñados. Por eso la palabra, por eso la cultura del reino siempre fue: las palabras que yo te mando hoy se las enseñarás a tus hijos. Esa siempre fue la cultura. O sea, no solo enseñar a los hijos, sino modelarle a los hijos un tipo de vida que honre a Dios, que agrade a Dios. Por eso Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. Dios es un Dios generacional, trabaja de esa manera, así funciona. Ahora, cuando Jesús viene a esta tierra, hermanos, Él viene para que Dios pueda ser conocido en la figura de un humano. Es importante, hermanos, que entendamos eso. Dios nos pone en relaciones humanas porque Dios desea tratar con nosotros y poner a funcionar su representatividad en nuestra vida. Ahora, qué importante es que entendamos que al nosotros venir a esta tierra, nuestro objetivo también es representar a Dios. Cada uno de nosotros fuimos llamados como Cristo
a representar a Dios en esta tierra. ¿En qué, pastor? ¿En qué, apóstol? En nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras relaciones con los demás, en las obras que Él hacía, todo hemos sido llamados a representarlo a Él. No es el propósito sustituirlo, sino representarlo adecuadamente. Y cuando alguien vea las buenas obras que tú estás haciendo en tu vida, que no son solamente buenas obras por tu fuerza, mira lo que dice la palabra que va a suceder. Vamos al libro de Mateo capítulo 5. Mateo 5, que dice Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Ustedes son qué? La luz del mundo. El mundo camina en la oscuridad. El mundo camina en ausencia de relación con Dios. Luego dice en el verso 15: no tiene luz y se pone debajo de un cajón o de un almud, sin sobre el alumno todos los que están en casa. Y luego dice, hablando de nuestra vida, nuestras obras, nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestra conducta: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras. ¿Y qué hagan, hermanos? ¿Nos glorifican a nosotros? No, no, no. El deseo es que sea glorificado ¿quién? Nuestro Padre Dios. Porque tú les vas a decir: no es por mí, no es por mí, es por Dios. Si muchas cosas han cambiado, no es por mí, es por Dios. Yo no tengo la fuerza, yo no tengo la capacidad para vivir una vida así. Todo es por Dios. Así que cuando tú les digas que es por Dios, entonces ellos alabarán ¿a quién? Dios, que es Dios el que lo hace a través de tu vida. Amén. Yo escuché una vez a una persona decir algo muy bonito. Dijo: yo me quiero acercar a Dios. Ni siquiera entendía mucho de las cuestiones cristianas o evangélicas. No entendía mucho de las cuestiones que nosotros manejamos en fe cristiana. Pero decía: lo que a mí me impactó mucho es ver cómo es la familia. ¿Cómo es esa familia? Y dijo: y yo quiero eso para mis hijos. La gente quiere ver la luz en nosotros. Conducta, comportamiento, cosas reales, actitudes. Amén. Y cuando ellos te dicen: ¿por qué eres así? Y tú les dices: es que es por Dios. Entonces, ¿a quién van a alabar? A Dios. A Dios. ¿Por qué tienes eso que tienes? Por Dios. ¿Por qué tienes ese trabajo? Por Dios. ¿Por qué las puertas se te abren? Por Dios. ¿Por qué tienes tu economía sana? Por Dios. ¿Por qué las cosas están así, de esa manera en tu vida? Por Dios. Todo es por Él. Y entonces la gente va a terminar conectando o queriendo conectar con tu Dios. Amén. Pero necesitan ver la luz en nuestra vida de un hijo que está representando a su padre. Y que si soy un hijo de Dios, entonces me tengo que portar como hijo de Dios. ¿Sabe cuál es el problema con Cristo, la gente? Mire, léalo conmigo en Juan capítulo 8. Son 7 características, hermanos. Obviamente no voy a verlas, solo lo que pueda. Pero eso a veces chocaba un poquito Jesús con la forma de pensar de la gente, y la gente chocaba con la forma de pensar de Cristo. Dice Jesús en el Juan 8, versículo 31, dice: entonces Jesús a los judíos que iban en él. Esto. El verso 30 dice: Jesús, cuando estaban partiendo, muchos creyeron en él. Está bien, fantástico. ¿Qué dice? Fantástico. Pero luego en el 31 dice Jesús a los judíos que creían en él: ustedes permanecen en mi palabra. ¿Ustedes qué? O sea, no es solo oír, no es solo que uno ya sabe, ¿no qué? Permanecer en la palabra. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que no permanecemos, hermanos. Tenemos cambios que no permanecen. O sea, no hay un fruto permanente. Porque de repente las personas dicen: ay, pastor, me bajé de la cruz porque ya no aguantaba. Y me tuve que somatar o darle unas buenas a este. Ese es el problema con hermanos. ¿Se explicó? Que entonces lo que sucede es que no estamos permaneciendo. Dice Jesús: si vosotros permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Y luego dice: y conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué? Los va a hacer libres. ¿Y sabe qué repetimos nosotros? Conocer la verdad, la verdad va a ser libre. Conocer la verdad, la verdad va a ser libre. No, Señor. Conocer la verdad, permanecerás en la verdad, serás un discípulo y entonces vas a ser libre.
No porque conozco una verdad significa que soy libre. Y a veces conozco una verdad, pero a veces no la practico. No pones ley. Hay gente que le dice, te da el pastor, buena la charla que se mire, si oíste la palabra, o la podemos oír del profeta, o la podemos oír en serio, eso no hace que las cosas cambien. Lo que cambia es cuando tú tomas esa palabra y empiezas a permanecer en ella. Y cuando permaneces en esa palabra, entonces dice Jesús, te conviertes en un discípulo verdadero mío. Y cuando te conviertes en un discípulo verdadero mío, entonces conoces la verdad. Y la verdad te hace libre. Es la verdad que te hace libre. La verdad que practicas, que conoces, que caminas en ella. Esa es la verdad que te hace libre. No sé si me estoy dando a explicar, hermanos. Que a veces solo la gente piensa que porque ya sabe una cosa, ya está hecho. No, nosotros tenemos que permanecer en eso. Ahora, dice el 33. Le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú seréis libre? Aquí están los hermanos diciendo que son hijos de Abraham y que no son esclavos de ese rollo. Entonces, Jesús le dice, sé que son descendientes de Abraham, pero procuren matarme, que mi palabra no cabe en ustedes. Ellos dicen en el 39, versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y entonces, aquí Jesús está entendiendo los frentes. Mi Padre, el papá de ustedes. Y luego del 39, ellos le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueran hijo de Abraham, ¿qué? Las obras de Abraham harían. Ustedes no me pueden decir a mí que ustedes son hijos de Abraham, dice Jesús, si yo no les veo nada de Abraham. Estos hijos decían que eran hijos de Abraham, pero no tenían fe. Abraham era un hombre de fe. Abraham era un hombre obediente. Abraham era un hombre muy diferente a estos. Entonces dijo Cristo, ustedes dicen que son hijos de Abraham, yo no les veo nada de Abraham. Si yo les digo que yo soy hijo de mi padre, es porque les estoy mostrando obras de que soy hijo de mi padre. O sea, lo que mi padre es, yo lo represento. Pero ustedes no están representando nada. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, están reclamando una genética de Abraham, pero no se portan como Abraham, no viven como Abraham. Se supone que quien reclama una paternidad es porque vive de acuerdo a esa paternidad. Y Jesús de una vez se los echa, ¿verdad? Ya vio lo que les dice después, ¿verdad? Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, dice el 40, pero ahora procuran matarme. Hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo eso Abraham? Y dice Jesús, si vuestro padre, en el 41, ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ahora ya no es Abraham, ¿ahora quién es? Es Dios. Entonces Cristo les dice, si vuestro padre fuera Dios, ustedes me amaran. Míreme acá y sonríase. Una de las cosas que Cristo dice es, si fuéramos hijos del mismo papá, ustedes me deberían de amar. Porque Dios es amor. Y quien no vive en amor, ¿cómo rayos pretende decir que es hijo de Dios? No es la genética. La genética de Dios es una genética de amor. Y Cristo dijo, ustedes me quieren matar. ¿Y por qué me van a matar? Si somos hijos del Padre, los dos, y somos hijos de Dios, entonces deberíamos de amarnos. Y dile al que está al lado, ¿estás escuchando eso? Uno no puede ir con la incongruencia de la vida de decir que uno es hijo de Dios y que el otro hermano también es hijo de Dios y no podemos vernos. Una cosa tan sencilla como amar, pero tan difícil también. ¿No les parece, hermanos? ¿O amar es fácil? Vamos, hermanos, amar es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque todavía nuestra genética humana no está rendida totalmente a la genética divina. La genética divina es amor. Y si usted me dice, resúmame la genética de Dios en una sola palabra, amor. Dice Jesús, ustedes me quieren matar. ¿Por qué me quieren matar? Si ustedes son hijos de Dios, no deberían matarme. Deberían de amarme, porque yo también soy hijo del mismo Dios. Dice, porque yo de Dios he salido y he venido, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
¿por qué no pueden entender mi lenguaje? O sea, si fueran hijos de Dios, pudieran entender mi lenguaje. La pregunta es, si somos hijos de Dios, tenemos que entender este lenguaje. ¿Cuál lenguaje? El lenguaje que le estoy hablando hoy, el lenguaje del amor, siguiendo la verdad en amor, que se ayudan mutuamente en amor. El ingrediente para que todo esto funcione se llama amor, no hay otra manera. Y Pablo escribió todo un capítulo. Déjeme avanzar, estoy con el tiempo. Dice en el versículo 43, ustedes no pueden entender mi lenguaje, no pueden escuchar mi palabra. ¿Por qué? 44. ¿Por qué dice ahí, hermanos? ¿Ya revisaron quién es su papá? Es Abraham. Ah, no. Es Dios. Ah, no. ¿Ahora quién es? Jesús le dice, el papá de ustedes es el diablo. Ustedes tienen la genética del diablo. ¿Cuál es la genética del diablo? Ahí aparece, hermanos. Mire, ¿cuál es? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hay gente que dice, yo ese cuate ni lo conozco. Aunque no lo conozca, es el papá de algunos. Es que me abandonó. Saber. Pero las obras de cada persona determinan de quién es hijo. Aunque no diga amén. Solo en sus obras se debe de ver, en las obras de cada uno de nosotros. Dice el versículo 44, los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido un ¿qué? Un homicida desde el principio. O sea, el plan del diablo siempre ha sido un homicida. ¿Saben ustedes que cuando Juan habla, porque aquí está escribiendo Juan también escribe 3 epístolas? Y Juan dice, el que no ama a su hermano es homicida. Así de sencillo. El que no ama a su hermano es homicida. Porque yo de Dios he salido. Perdón, voy al 44. Dice, él ha sido homicida desde el principio. Y otra cosa que es característica del rasgo diabólico es que no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Qué tremendo. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tú y yo tenemos que analizar nuestra vida. ¿Caminamos en verdad o caminamos en mentira? ¿Caminamos en luz o caminamos en tinieblas? Un hijo representa a su padre. Y nuestras obras representan nuestra genética. Si somos hijos de Dios, Jesús decía, si ustedes son hijos de Abraham, ustedes deberían de tener algo de su papá. Ahora, si dicen que su Dios, que su padre es Dios, entonces deben de tener amor o vivir en amor en sus vidas. Amén. Ahora que si son hijos del diablo, lo único que van a manifestar en su vida es una falta de amor, que es homicidio, y también un espíritu de mentira en sus vidas. Sus propias vidas van a ser una mentira. Él no permanece en la verdad porque es mentiroso y es padre de todas las mentiras y todos los engaños de nuestra vida. Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros podemos tener algún problema con la mentira. Pero póngame atención a esto. Una cosa es que alguna ocasión usted haya echado una mentira porque, hermanos, de repente no tuvo otro recurso, ¿verdad? Y se aventó una de esas mentiras que la gente dice que son blancas. Pero ¿sabe usted que no hay mentiras blancas? Las mentiras son mentiras. Tarde o temprano son mentiras. A veces, si yo le pregunto a todos ustedes quién ha echado alguna vez una mentira, yo sé que todos van a levantar la mano. Por eso no lo hago, porque si no nos van a descubrir allá. Pero ¿cuántos saben que hay una diferencia entre alguien que dice una mentira allá y que después se siente muy mal por haber dicho esa mentira, a alguien que su vida es una mentira? Que todo lo que está diciendo todo el tiempo son mentiras.
cuando nuestra vida es una mentira, entonces estamos reflejando una naturaleza que no es la de Papá Dios. Es otra que nosotros traíamos antes cuando no conocíamos de Dios. Y que ahora no tenemos por qué estar conectados con esa naturaleza, porque ahora vivimos en la verdad, y la verdad es la luz. Por eso dice la Biblia que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Pero Jesús vino al mundo porque Él vino como la luz que alumbra a todos nosotros para enseñarnos a vivir en la verdad. ¿Cuántos saben que una persona que vive en la verdad es más feliz? Porque no tiene nada que esconder. Pero muchos de nosotros podemos tener cosas que esconder. Estamos transitando un camino que no es el camino de la genética de Dios. Y Dios nos coloca, por eso, en relaciones humanas, con padres humanos, con personas humanas, que Dios quiere usar, que nos formen. Cada uno de ellos, cada papá de nosotros no se de cierta manera. Pero yo estoy seguro que si mirara al corazón de mi papá, sé que podemos tener cosas hoy mi papá no aprobaría, porque no es su de él, no fueron sus obras, no fue su vida. Yo sé que cuando un papá no conocía a Dios, pues bueno, es entendible. Pero aunque un padre no conociera a Dios, hay padres que traen intrínsecamente o innatamente una bondad, una nobleza, una laboriosidad, un espíritu humilde, que muchas veces no tiene nada que ver con cosas religiosas, sino que venían reproduciendo una genética de sus padres. ¿Cuántos de ustedes, aunque tuvieron familia que no son cristianos, traen una genética, hermanos, algunos de ellos de nobleza? De gente buena, de gente honesta, de gente trabajadora. Sí, todos nosotros. Obviamente ellos no están representando a Dios como se debería, pero algo de la naturaleza de Dios, presumiblemente en alguno de esa familia fue marcado, que fue beneficiando a los demás en esa generación, en esa familia. Un hijo verdadero está aquí para representar a su padre. Nosotros estamos aquí para representar a Dios. El mundo conocerá a Jesús y conocerá a Dios a través de nosotros. Si estamos esperando que un día un ángel suene la trompeta para que todo el mundo crea en Dios, no va a suceder eso. Perdóneme, a lo mejor va a suceder, pero cuando no haya oportunidad. Cuando dice Apocalipsis que va a suceder. Hoy se necesita la manifestación de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios revelen el carácter del Padre. Vamos a tomar un momento y hacer una oración breve. Gracias, Señor, porque estamos siendo confrontados con entender que tú nos colocaste en relaciones humanas, Señor, para enseñarnos principios, y que todos estamos en una familia con un propósito. Nuestra familia puede ser lo más imperfecta posible, pero hoy tú nos has dado, o tú nos das el privilegio de poder conectar contigo, Señor, a través de entregar nuestra vida a Jesús, a través de ir por el camino correcto, para poder manifestar, Señor, esa conexión con el Padre. Estamos aquí para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Y creo que de los hijos que tú te vas a sentir más honrados, Señor, son de los hijos que te representan correctamente. No son los hijos que te sustituyen. No son los hijos que no te representan adecuadamente. Yo sé que mientras vamos caminando en esta etapa somos inmaduros. Y tal vez muchos de nosotros todavía no se nos ve como se debe ver la naturaleza de Dios. Tu naturaleza en nosotros, Padre. Pero ayúdanos, Señor, porque no podemos caminar sin amor y no podemos caminar en la mentira. Esa no es tu naturaleza, eso no es lo que tú quieres de nosotros. No vamos a ir por la vida, Señor, sin comprender que necesitamos caminar y permanecer en la verdad. Ayúdanos a entender estas 7 cualidades que tú estás esperando de hijos maduros,
de hijos que te representan adecuadamente en esta tierra. Te damos muchas gracias, Señor, porque sé que eres un Dios de fe. Si no, no estuviéramos aquí. Tú eres un Dios de fe. Tu palabra dice que debemos tener tu fe. Tu fe. Un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Y un Dios que has creído en nosotros y nos has llamado y nos has predestinado para que seamos y tengamos y vivamos en la vida y en el carácter de Jesús en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ir comprendiendo paso a paso estos principios e ir entendiendo cómo conectar o cómo permanecer conectados a la genética divina para que podamos representarte adecuadamente en esta tierra. Tu palabra dice que somos tus embajadores también. Estamos aquí representándote a ti, Señor, y oramos para que podamos hacer la mejor representación, Señor. Y donde todavía haya algo que nos reprenda, estemos dispuestos a arrepentirnos y estemos dispuestos a cambiar el curso de nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén.